Bienvenidos sean amantes del terror. En esta ocasión les traigo la historia de J.H. Salem. Encontré un sendero detrás de la casa de mi abuelo, donde las pesadillas se vuelven realidad. Hace algunos años, mi abuelo desapareció. Me mudé a su casa de inmediato y cuando fue declarado legalmente muerto después de un tiempo, terminé heredándola. Esto conduciría a una terrible experiencia, una a la cual apenas si sobreviví. Durante meses después de su desaparición, tuve el mismo sueño recurrente. Mi abuelo, Chester Middleton, se encontraría de pie en la esquina de los campos detrás de su casa, con su espalda hacia mí. El cielo nocturno, con un color entre negro y grisáceo, y cubierto en nubes que pasaban velozmente, como si hubieran sido grabadas con anterioridad, y ahora hubiesen sido reproducidas a una velocidad acelerada. Él llevaba desaparecido varios meses y aún no había señas de él o de que hubieran encontrado su cuerpo. «Abuelo», dije, caminando detrás de él, temblando y descalzo. «¿Regresaste?» «Todavía no, Johnny», dijo en su acostumbrada forma lenta de hablar. Era extraño tener una conversación con la espalda de alguien y tenía que inclinarme hacia adelante para poder escuchar sus silenciosas palabras. «Pero pronto volveré. Tú vas a encontrarme y me traerás a casa». «Pero, ¿cómo podría encontrarte? Está tan oscuro aquí», dije, apretando los ojos con fuerza para poder distinguir su silueta. Me acerqué más. «Te sorprendería lo que puedes encontrar si buscas en sitios oscuros», dijo. «Y algunas de esas cosas también te encontrarán». Entonces se dio la vuelta, mostrando la mitad de su rostro arrancada por una explosión. Los dientes y los huesos debajo mostraban su calavera eternamente sonriente. «Mira cuánto me han cambiado, Johnny. ¡Mira!». Frotó sus 2 dedos callosos y nudosos sobre su rostro. Un gesto que le había visto hacer innumerables veces antes. Una cascada de sangre goteó desde su cuerpo, emergiendo desde la mitad faltante de su rostro. Pero el extraño suelo negro donde estaba de pie se bebió cada gota al instante, sin dejar rastro en absoluto. «¡Ah!». Desperté gritando, cubierto en sudor. Arranqué las sábanas de golpe y salté de la cama, caminando, mirando por la ventana hacia los campos detrás de la casa. Esperaba ver su sombra ahí, justo como en el sueño, pero solo eran campos oscuros extendiéndose por acres. A medida que el tiempo transcurría, esta pesadilla se convirtió en una carga diaria. Sentía miedo de volver a dormir y, cuando lo hacía, caía en un exhausto sopor. Siempre despertaba gritando. El sueño se volvió más prolongado y al final mi abuelo siempre señalaría hacia el sendero en la esquina del campo. Uno que nunca existió mientras estuve habitando esa casa. En ocasiones comenzaría a llover fuego o los árboles en los bordes del campo comenzarían a gotear sangre roja por todo el suelo.
Manos blancas y podridas a menudo se alzarían desde el sendero, buscando sujetar algo, cualquier cosa, y aún así, sin encontrar nada en su agarre. Intenté tomar píldoras para dormir, opioides, cannabis, dosis fuertes de alcohol y cualquier otra cosa que la gente decía que me dejaría dormir una pacífica noche sin sueños. Nada funcionó. Perdí peso. Círculos negros comenzaron a aparecer bajo mis ojos. Mi rostro se volvía más y más demacrado con el pasar de las semanas. Incluso en mis horas despierto, aún podía ver el rostro de mi abuelo destruido, sangrante. La calavera por debajo, congelada en la interminable sonrisa de los muertos. Se volvió tan terrible que comencé a considerar cosas que, de otro modo, jamás habría pensado siquiera. Uno de mis amigos de la universidad había estado muy interesado en el ocultismo, eventualmente uniéndose a un grupo secreto conocido como Alba Dorada, quienes eran supuestamente practicantes de magia negra. Lo llamé en FaceTime una tarde, casi alucinando por la falta de sueño. Las luces parecían mucho más brillantes, y yo estaba fatigado luego de hacer, sinceramente, muy pocas actividades. Fui a trabajar en un estado de fuga, y los días se difuminaban, mezclándose unos con otros en un interminable delirio alucinatorio. «Johnny, amigo, ¿cómo estás?», mi amigo Nathan dijo. Su comportamiento era calmado y distante, como de costumbre. «Te ves algo golpeado». «No estoy bien», le dije, explicando cómo mi abuelo había desaparecido y cómo mi pesadilla recurrente del sendero secreto me había perseguido por varias semanas consecutivas. «¿Se trata de la casa que te dejó tu abuelo? ¿Aquella con el pequeño cementerio privado que estaba construido en la frontera de su propiedad?». Hice una pausa, intentando recordar si Nathan alguna vez había venido a visitarme. Mi mente funcionaba con lentitud, y ahora los recuerdos volvían lentamente a mí. Entonces recordé que él me había visitado en una ocasión durante nuestro primer año de universidad. «¿Cómo es que recuerdas eso?», le hablé, genuinamente curioso, por primera vez desde que comenzamos a hablar. Él rió. «¿Qué, no sabes quién está enterrado ahí? Es algo famoso, o mejor dicho, infame», él dijo, y yo negué con la cabeza. «No tengo idea de quién hablas», dije. «Bueno, fue hace mucho tiempo, antes de que ni tú ni yo hubiéramos nacido. A inicios de los 1900, un granjero que mató a toda su familia en una noche. Habían quedado atrapados por la nieve, y algunas personas simplemente piensan que el tipo se volvió loco por el aislamiento. Tal vez tengan razón. Yo no tengo idea. Su nombre era Harris McQueen, y él anduvo por toda la casa, cortándole la garganta a sus 2 hijas antes de ir por su esposa. Ninguna de ellas siquiera despertó o intentó defenderse, al menos de acuerdo con la policía. Era como si estuviesen todas en un estado de sopor, o hipnotizadas, o a lo mejor solamente drogadas o algo, no lo sé. Él terminó su racha de asesinatos escribiendo una nota de suicidio con su propia sangre. Estaba repleta de delirios y demencia. Hablaba sobre cómo él necesitaba proteger a su familia de demonios que vivían en los campos. Pero también dijo que había un sendero secreto ahí que conducía a algún otro lugar. Algún lugar oscuro, horrible, donde los muertos no se quedan muertos, y la tierra del sendero mismo bebe sangre, siempre sedienta por más. Aguardé, esperando a que me dijera que era una broma.
¿Es en serio?, le pregunté. ¿Cómo demonios es que nadie me dijo siquiera que hubo un homicidio múltiple en mi casa? ¿Y cómo es que tú sabes tanto de eso? Yo también crecí en este pueblo, dijo. Y yo presté atención y leí. Claramente tú no lo hiciste. El maestro de historia de la preparatoria sabía todo sobre esto, así como los miembros de la sociedad histórica. Supongo que tú nunca hiciste las preguntas correctas, o, mejor dicho, realmente nunca preguntaste nada. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto?, pregunté. Hubo una larga pausa. Voy a hablar con un par de personas en el Alba Dorada, dijo Nathan. Tal vez este fin de semana pueda ir a quedarme contigo y vamos a ver qué se nos ocurre. El resto de la semana pasó lentamente, pero por lo menos tenía esperanza. Vería a Nathan el viernes y tal vez todo esto acabaría. Podría finalmente dormir de nuevo sin despertar gritando cada noche. Podría finalmente estar en paz dentro de mi propia casa. Las cosas se empeoraron el jueves por la noche. Había tenido el mismo sueño recurrente, mi abuelo apuntando el misterioso y escondido sendero, y los árboles estaban llorando sangre en un mundo encendido con una perturbadora luz de crepúsculo. Me encontraba de pie en el campo, cuando sin advertencia, manos en garras se aferraron a mi cuerpo, jalando mi brazo izquierdo con fuerza mientras encajaban en mi piel sus dedos que se sentían como si estuvieran hechos de hierro. Me estremecí sintiendo un terror mortal, girando alrededor. Había un hombre vestido en ropas que habrían estado de moda durante la Primera Guerra Mundial. Sus dientes cubiertos con sangre, pequeñas gotas de esta rodaban por sus mejillas hacia su quijada. Los ojos estaban ardiendo con locura, sus pupilas dilatadas mirando mi rostro con un brillo demencial. ¿Cuánto más debo desangrarlas?, preguntó. Su voz sonaba lenta y arrastrando las palabras. Debía dejar de hablar para escupir sangre de su boca. Me dijeron que si la sangraba, encontraría la paz. ¿Cuánto más, viejo? No puedo seguir haciendo esto por mucho tiempo más. Les corté la garganta mientras dormían. Hice todo lo que me pidieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirando abajo, al sitio donde se había sujetado de mi brazo, vi profundas marcas de garras. Levanté la mirada rápidamente hacia el hombre, dando un paso atrás. Sus dedos eran en realidad navajas de huesos blancos, afilados como una daga. Harris McQueen se dio la vuelta, mostrando la parte trasera de su cabeza, y pude ver el interior de su cerebro. Parecía como si hubiese puesto una escopeta o una pistola directamente en su boca y se hubiera volado toda la parte trasera de su cráneo. Había una herida de salida del tamaño de una naranja, otorgándome una vista perfecta de lo que alguna vez fue su cráneo y su cerebro. Detrás de él vi a una mujer de mediana edad y dos chicas adolescentes. Todas tenían la garganta abierta con un corte, gorgoteando y ahogándose, sus pupilas dilatadas mirándome fija y directamente, mientras cascadas de sangre corrían por la parte delantera de sus cuerpos. La sangré por el dios ciego, Harris McQueen dijo. ¿Cuánta más sangre necesita? Para este punto, desperté en mi cama, cubierto de sudor.
Una sensación de aguijones en mi brazo me hizo bajar la mirada, y ahí vi las marcas de cortes provocadas en mi brazo izquierdo por las garras de hueso, afiladas cual navajas. Nathan llegó junto con otra mujer, la cual nunca había visto antes. Él dijo que ella era una hechicera de tercer orden y una de las líderes practicantes tanto de magia negra como de magia blanca en el sureste de los Estados Unidos. Nada de eso significaba algo para mí, pero estaba encantado de ya no tener que lidiar solo con esta pesadilla. Nathan siempre me recordaba a algún supersoldado alemán, un tema del cual constantemente hacíamos bromas. Él medía más de 1,80, cabello rubio y ojos azules. Era evidente que se la pasaba metido siempre en el gimnasio, con enormes brazos y pecho grueso. En contraste, la mujer a su lado era mucho más pequeña y mayor en edad, aunque no parecía tener una sola arruga en su rostro de mediana edad. Su cabello era completamente negro y sus ojos eran azules y amplios. «Ella es Nora», dijo Nathan. Fui a estrechar su mano, pero ella caminó ignorándome, mirando hacia afuera, hacia los campos de maíz. «Hay algo diferente sobre este lugar», dijo en una voz suave, como hablándole al aire. Sentí la necesidad de poner mis ojos en blanco, pero recordé que ellos se habían ofrecido como voluntarios. Habían salido de su rutina y estarían invirtiendo su noche simplemente para ayudarme. Y más aún, recordé los desesperados problemas en los que me encontraba. Esta gente tal vez podría ser mi única esperanza. Y entonces, ella hizo algo que me hizo sentir escalofríos en mi espalda. Ella apuntó al mismo sitio donde mi abuelo apuntaba en mis sueños. «El universo es delgado ahí. Ese es el sitio donde algo puede cruzar, o aquellos seres de mundos astrales pueden entrar al nuestro. No me sorprende que esta casa haya sido el escenario de tantos problemas. El asesinato de una familia entera puede no haber sido la causa del adelgazamiento, sino un efecto del mismo. Los espíritus oscuros de dimensiones más elevadas pueden usar las mentes debilitadas de aquellos afectados por la locura, enfermedades físicas graves o adicciones de por vida, para que hagan su voluntad». Se detuvo, tomando una profunda respiración y cerrando sus ojos. No sabía si esto era parte de alguna actuación o no, pero me quedé de pie, ahí, mirando y mirando. Luego de algunos momentos, ella abrió sus ojos nuevamente. «Creo que tu abuelo de alguna forma terminó en ese lugar. Él te está llamando, pidiendo tu ayuda. O por lo menos su espíritu lo está haciendo. Creo que su cuerpo está muerto». «Entonces, ¿qué puedo hacer?», pregunté. Ella me miró. Sus grandes ojos azules eran fríos como el hielo. Un escalofrío corrió por mi espalda. Aparté los ojos de su intensa mirada. «Puedes ir a ayudarlo, jovencito. ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Dejarlo ahí por toda la eternidad?». Y con eso, ella me dio la espalda, acercando su chal púrpura a su cuello. Alcancé a ver un tatuaje con un ojo blanco construido dentro del centro de una pirámide en su muñeca. Nathan y Nora fueron a su auto. Sacaron varios ingredientes para comenzar el ritual que me aseguraron nos abriría el sendero. Vi a Nora con un tomo de apariencia antigua, forrado en piel,
en cuyo título se leía El libro de las puertas. Una hora después, nos encontrábamos reunidos en el sitio donde el campo se encuentra con el bosque. A unos cuantos cientos de metros a la izquierda, el viejo cementerio se encontraba en un claro de los bosques. Pero el lugar al que ahora estábamos viendo era solo un montón de arbustos espinosos y árboles. Parecía impenetrable y pantanoso. Nathan comenzó a sacar los objetos necesarios de una caja mientras Nora seguía sosteniendo su libro de hechizos. 13 velas negras con restos humanos mezclados con la cera, me dijo sonriendo al mismo tiempo que las colocaba en un círculo. Volvió a llevar su mano a la caja y extrajo un frasco de cristal. Algo de tierra de la tumba de un asesino. A continuación, extrajo una rama. La rama floreciente de datura. Y, por último, sacó otro frasco de cristal, pero este era rojo. La sangre de una virgen asesinada. ¿Cómo conseguiste estas cosas?, le pregunté. Él me miró con una sonrisa a medias. Datura crece por los alrededores, y en cuanto al resto, mi hermano, si no me preguntas, no te mentiré. Nora habló por fin, levantando la vista desde su libro de hechizos hasta el cielo iluminado por la luna. El tiempo para realizar el ritual se está agotando, dijo. Debemos comenzar inmediatamente. No comentaré aquí cómo fueron utilizados los ingredientes, puesto que no deseo ser responsable de que nadie más intente repetir este ritual. Los horrores que ese ritual desencadenó no son fáciles de comprender. Mientras Nora terminaba de pronunciar los últimos encantamientos en latín necesarios para abrir el sendero oculto, la sensación de ansiedad y el terror se apoderaron de mi corazón. Deseaba poder simplemente correr en ese momento, alejarme y no volver nunca a esta casa maldita. Pero no era la casa, lo sabía. Mi abuelo puede seguir allá, y de ser así, necesito ayudarlo a él. Un momento, me encontraba mirando el denso muro de arbustos, helechos y tierras pantanosas. Tan pronto como parpadeé, un sendero apareció con el suelo tan negro como la obsidiana. Di un paso atrás, cayendo de espaldas al tropezar con una vela. Está bien, dijo Nathan, doblándose para tenderme una mano. El ritual funcionó perfectamente. Hemos abierto el camino. Levanté la mirada, apretando los ojos e inspeccionando el sendero negro. Todo parecía extraño. Los árboles no eran nativos de esta región. Tenían corteza de color rojo oscuro y espinas que los cubrían de arriba a abajo por el exterior. Sus hojas estaban curvadas con la forma de una guadaña y, lo más extraño de todo, exudaban una savia resinosa que se derramaba por su corteza. Una savia que parecía sangre oscura y espesa. Nathan buscó en su mochila y sacó 2 pistolas. Me entregó una con su retorcida media sonrisa. Por si acaso, dijo simplemente. La tomé, asegurándome de que el seguro estuviera en su sitio. También me entregó una sencilla funda para cargar el arma en el pecho, y puse esta sobre mi camisa. Nathan tenía una idéntica ya lista debajo de su chaqueta, la cual usó para guardar su arma. Levantando su bolsa, nos asintió a Nora y a mí. Muy bien, hagamos esto, dijo emocionado.
Nora negó con la cabeza. Será mejor que contengas tu propia alegría, jovencito. Ella dijo. Hay cosas en este sendero que te llevarían a la locura por el simple hecho de mirarlas. Hay cosas que succionarían tu sangre o te desmembrarían mientras sigues con vida. Recuerda, solo vamos a ir para sacar a su abuelo de ahí, y entonces nos vamos inmediatamente. Si está muerto, liberaremos su espíritu. Si está vivo, entonces lo tomamos y lo guiamos hasta afuera, ¿entendido? Nathan asintió, disculpándose en la misma forma en la que lo haría una oveja. También, mantente atento por si vemos las cosas que buscamos. La corteza de Sacum, la sangre de un antiguo y tierra del suelo de las escaleras sin fin. Encontré esto curioso, pero en ese momento no pregunté sobre ello. Comenzamos a caminar. Al momento que atravesamos el umbral del sendero, pude sentirlo. Había un zumbido, como si estuviésemos directamente bajo cables de alto voltaje, y un olor como ozono que llenaba el aire. No era desagradable, pero parecía indicar que lo que sea que fuera este lugar estaba rebosante de energía. Mientras caminábamos alejándonos del umbral, volteé para mirar esperando ver los campos y la casa en la distancia. Pero, para mi sorpresa, solo había un interminable sendero negro serpenteando detrás de mí, llevando hacia un grupo de cañones rocosos desolados que nunca había visto antes. Aparentemente, estábamos atascados aquí. Adelante, escuché el castañeo de dientes y un bajo sonido de gemidos. Nos encontramos con un agudo giro a la derecha y un enorme árbol se hallaba ahí, cientos de metros de altura. No tenía hojas ni frutos. En su lugar, cabezas demoníacas colgaban de las ramas, meciéndose suavemente con el viento. Sus rostros eran planos y se veían desinflados. Sus ojos, de un color negro puro o un destellante rojo, abrían y cerraban sus bocas lentamente con el movimiento de la brisa, creando un constante ruido de castañeo de dientes. Era como si se estuviesen congelando hasta la muerte. Más allá vi el sendero negro separarse en 7, algunos subiendo y otros bajando. No había señas o indicaciones de cuál era el correcto. El árbol de Sacum, dijo Nora suavemente, mirando a los extraños frutos que el árbol producía. Al mismo tiempo que ella dijo su nombre, los ojos de las cabezas demoníacas se giraron hacia ella. Sus expresiones variaban, pasando de la furia al desinterés, hasta un obvio dolor. Sus rostros hundidos y demacrados nos examinaron a Nathan y a mí. ¿Conoces el camino?, preguntó Nathan. Ella se encogió de hombros, aparentemente sin sentir ningún tipo de temor por la horrible escena delante nuestro. Ellos conocen el camino, dijo, apuntando a las cabezas. Solo tenemos que preguntarles. Tenía mis dudas sobre esto, pero no dije nada. Ella se adelantó. Aquellos que son uno con el santo árbol de Sacum, dijo, solicitamos su ayuda. Somos viajeros perdidos en el sendero. Buscamos a uno que ha venido aquí antes que nosotros. Un anciano que vino de los campos cercanos hace 4 meses. Su nombre... Se volvió para mirarme.
Su nombre es Chester Middleton, dije fuerte y con confianza, dando un paso al frente. Él es mi abuelo. Ha desaparecido de mi mundo. Lo han visto. Al principio, nada sucedió, aunque el castañeo de dientes se detuvo. Cientos de pares de ojos se posaron en mí dentro del silencio absoluto. Ningún ave cantó, ningún insecto zumbó en la quietud. Todas a la vez, las bocas de cada cabeza decapitada se habían abierto, y una voz emergió de todas ellas simultáneamente. Era profunda y gorgoteaba. Hemos visto a aquel que buscas, dijeron al unísono. Entréganos un sacrificio de sangre y te mostraremos el camino. Miré a Nora, que levantó una ceja. Asintió hacia mí, sosteniendo una daga desenfundada. Quieren un poco de tu sangre para alimentar al árbol, dijo. La miré boquiabierto. Solo un poco. Simplemente córtate un poco el brazo o la mano, o lo que sea que sientas que pueda dejar algunas gotas de sangre en las raíces del árbol. No nos ayudarán sin un sacrificio de tu parte, no importa cuán pequeño parezca. Después de todo, tú eres la razón por la cual estamos aquí. Tomé su daga ceremonial, contemplando los rubíes y ópalos que adornaban la superficie del mango. La hoja curvada con extraños jeroglíficos marcados en su superficie de acero. Hice lo que ella me dijo. Caminando hacia el árbol, de pie, a su lado, me di cuenta de cuán enorme era en verdad. Había visto las secoyas en California, y esto era más alto que cualquiera de ellos. Su negra corteza se veía ancestral, con profundas muescas y grietas corriendo de arriba a abajo, tanto como alcanzaba la vista. Levanté mi brazo hacia donde el tronco desaparecía hacia el suelo, haciendo un pequeño corte en la parte más superficial de mi piel. Un pequeño hilo de sangre corrió por mi piel, cayendo al suelo debajo. Tan pronto como tocó al piso negro, la tierra se lo tragó. Entonces, el árbol pareció suspirar con placer, las cabezas todas sonriendo al mismo tiempo. Sus ojos me miraban a mí. Tu abuelo se encuentra en el séptimo camino, dijeron. 7 es el número santo, el número de la fuerza y del misticismo. No tomes ningún otro camino, a menos que sea la muerte lo que buscas. Y aún así, puede que te encuentres con ella. Entonces guardaron silencio, cerrando sus bocas. Una fuerte brisa sopló por el sendero y comenzaron a castañear una vez más, regresando a sus previas expresiones que mezclaban el placer con el dolor, la furia y la tristeza. Nora dio un paso al frente, recuperando su daga. Ella arrancó una pequeña pieza de la corteza negra del árbol, la envolvió en una tela de seda y la colocó dentro de su bolsa. Limpié la sangre con mi camisa, volviendo con mi grupo. Miramos los 7 senderos. Me preguntaba a dónde llevarían los primeros 6. Sin dudar, tomamos el último, caminando al frente para encontrar a mi abuelo, o lo que sea que quedara de él en este lugar maldito.
A medida que caminábamos siguiendo el sendero, vimos una luz parpadeante adelante, iluminando los árboles rojos sangre en un brillo de fuego. ¿Qué fue eso?, le pregunté a Nathan y Nora. Caminaron por delante de mí, lado a lado, siluetas silenciosas en la noche oscura. Una sensación de terror se arrastró a través de mí. Sea lo que sea, ahora le pertenece al sendero, dijo Nathan. Este sendero es más antiguo que la civilización humana. Seguramente es más antiguo que la humanidad misma. Los ancestrales han habitado por mucho tiempo en el espacio entre universos, ocultándose a plena vista, emergiendo cuando necesitan sustento. Solían alimentarse con el dolor y el sufrimiento de los animales, pero desde que los humanos comenzaron a multiplicarse, se han acostumbrado a, digamos, gustos más sofisticados. Muchas de las antiguas historias están basadas en sitios verdaderos. Nora continuó. El río Estigia y su barquero Caronte, por ejemplo, se basaron en visiones de los místicos que vivieron en los tiempos antiguos. Las almas de los muertos vagan por lugares como este, intentando por siempre cruzar al otro lado. Su soledad y desesperación alimentan a los seres de este plano existencial. Pero nosotros tenemos protección contra ellos, ¿verdad?, dije. Ellos siguieron caminando. ¿Verdad? Bueno, algo, Nathan admitió. Pero algunos de ellos podrían enloquecerte solo por mirarlos. En realidad, no hay tal cosa como una garantía de protección absoluta en un sitio como este. Yo solo espero que el árbol nos haya enviado en la dirección correcta, porque el camino equivocado dirigiría a algo mucho peor que solo almas perdidas. La luz brilló aún más mientras nos acercábamos. Pronto pude ver un inmenso fuego al lado izquierdo del camino. Llamas azules y anaranjadas parpadeaban encendiéndose y apagándose, iluminando todo a su alrededor por cientos de metros. Delante de nosotros se encontraba una niña de pie. Parecía de solo 5 o 6 años. Tenía un pequeño vestido puesto con cabello rubio sucio y ojos azules. A medida que me aproximaba, pude ver que tenía una sonrisa de oreja a oreja surcando su rostro. «Camina despacio», Nathan susurró a mi espalda. Nora se veía completamente imperturbable. Ella simplemente miraba hacia abajo algunos metros por delante de ella, como si no hubiera nada perturbador en ninguna forma. La cabeza de la niña comenzó a girar a la derecha y entonces siguió girando. Su cabeza se volteó completamente al revés. La piel de su cuello se estiraba mientras los huesos se rompían y los tendones se reventaban. Entonces terminó de girar en un círculo completo. Ahora había sangre emergiendo desde sus ojos y sus dientes se habían alargado en puntas. ¿Vinieron a unirse al círculo?, preguntó en una suave voz infantil. Tenemos muchos otros que han acudido antes que ustedes y aún siguen aquí. Apuntó detrás de ella, hacia el fuego, el cual repentinamente se apagó. Pude ver ennegrecidos y humeantes cadáveres yaciendo ahí en el suelo, aún moviendo sus brazos e intentando girar sus cabezas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. No hemos venido por ustedes, dijo Nora, levantando la vista y haciendo contacto visual con la niña demoníaca.
¿Y cómo sabes entonces que nosotros no venimos por ustedes? Preguntó ella, su rostro ahora fijo al frente, la piel aún estirada alrededor de su cuello en una forma perturbadora. Aquí no nos gustan los visitantes. Este no es lugar para los vivos. Sus miembros parecían alargarse, su cuello roto se estiraba a medida que sus ojos se oscurecían hasta un negro total. Colmillos comenzaron a emerger de su boca. Los cadáveres detrás de ella temblaban y gemían, intentando gritar, pero sus caras dañadas y derretidas solo podían hacer pequeños ruidos de suspiros. La niña se rió mientras se transformó en una criatura sacada de mis peores pesadillas. Todos sus miembros ahora estaban retorcidos, rotos y emanando sangre negra. Ella comenzó a caminar hacia nosotros sobre sus piernas, las cuales tenían el hueso perforando la piel hacia afuera. Cada paso hacía ruidos crujientes y de pulverizar, a medida que los huesos se frotaban los unos con otros. Nora comenzó a cantar, sus ojos girando por detrás de su cabeza. El lenguaje estaba lleno de gruñidos, grave y siseante. No se parecía a nada que había escuchado antes. Ella llevó su mano a su bolsillo, tomando un pequeño saco de piel y lanzando una lluvia de polvo plateado adelante. La niña demoníaca gritó al momento que la tocó. Ella comenzó a revertir su transformación, de una criatura mutante de pesadillas hasta la fachada de una dulce niña que había tomado cuando la encontramos por primera vez. Sin dudar, Nathan sacó su pistola y le disparó dándole en el estómago. La bala atravesó por completo su pequeño cuerpo, provocando que desde su espalda emanara una nube de huesos y carne. La niña le chilló. Su boca se dislocaba y se abría enormemente. Sus gritos eran tan altos que provocaron un zumbido en mis oídos. Parecían cubrirse unos con otros y continuarse. Entonces, ella se giró y corrió dejando atrás gotas de sangre negra a medida que abandonaba el lugar. Sin perder tiempo, Nora tomó un pequeño frasco de cristal de su bolso. Un minuto después, había tenido éxito en capturar un poco de la sangre de la criatura herida. Parecía como si hubiera aceite dentro del cristal, brillando e irradiando colores cambiantes al salpicar adelante y atrás en el fondo del frasco. La sangre de un ancestral, dijo ella para sí misma, tan calladamente que casi no pude escucharla. Me encontraba sumamente perturbado. Mis manos temblaban. Había sacado la pistola que Nathan me había dado, pero realmente no tenía la confianza de que pudiera matar todo lo que había aquí. Una niña impactada por este calibre debería haber caído al suelo, desangrándose. Pero ella solo resultó herida y aún había podido correr. A medida que caminábamos más allá de los gimientes cadáveres quemados en el suelo, Nathan se inclinó y puso una bala en la frente de cada uno de ellos. Dejaron de moverse. Estaba aliviado. La niña había llamado a estas almas torturadas como su círculo. Me pregunté cuántos más como ellos había en este lugar. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en eso. El paisaje estaba cambiando a mi alrededor. Los sangrantes árboles rojo oscuro habían comenzado a adelgazarse, y detrás de ellos vi interminables campos extendiéndose hacia el horizonte en todas direcciones. Sin embargo, en ellos no crecía comida.
Había crucifijos clavados en el suelo en hileras rectas. Todos y cada uno de ellos alojaban un cuerpo. Había miles de ellos, quizá decenas de miles. Era imposible saber. Las líneas provocaban un paisaje casi como una ilusión óptica, a medida que los símbolos de cruz se repetían uno tras otro, hasta que se difuminaban juntos en la distancia y desaparecían. Hombres, mujeres y niños sangraban de sus manos y pies donde habían sido crucificados, goteando sangre fresca hacia la tierra debajo. Cuerdas habían sido atadas alrededor de sus brazos y piernas para añadir mayor fuerza a sus ataduras y muy probablemente para evitar que los clavos simplemente se arrancaran de la carne de sus palmas. Intentaban constantemente levantarse de los inclinados bloques de madera con sus pies clavados a estos, tomando respiraciones tan rápidamente como podían antes de volver a desplomarse, sofocándose al tener sus brazos hiperextendiendo sus pechos hacia atrás. Este proceso se repetía incesantemente. La infinita sofocación, el empujarse hacia arriba, el colapsar de nuevo, hasta que, eventualmente, las víctimas estarían demasiado exhaustos por todo el cansancio y la pérdida de sangre como para poder moverse. A este punto, sus cabezas se recostarían y sus párpados comenzarían a cerrarse. Sus labios se volverían azules mientras se sofocaban en la cruz. Al mirar, me di cuenta de que muchos ya habían muerto. Más se les unían a cada minuto. Otros parecían más frescos y algunos incluso nos gritaban a nosotros, rogándonos por ayuda, suplicándonos que los bajáramos y los salváramos del más terrible de los destinos. Miré a Nathan, quien estaba caminando justo a mi lado. «Solo ignóralos», dijo bruscamente. «En realidad no están vivos, ¿sabes? No podrías ayudarlos aunque lo intentaras». Pertenecen aquí, dijo Nora. Ellos alimentan el sendero. La tierra misma consume su sangre y sufrimiento aquí. Recuerda, solo has venido por uno. Asentí, volviendo a concentrarme. Tenía que encontrar a mi abuelo. Los gemidos y gritos nos siguieron por kilómetros. Los campos parecían interminables. El suelo negro del sendero solo se curvaba a través de ellos, serpenteando y ondulándose, hasta que finalmente pude ver al frente dónde se interrumpía. Los árboles comenzaron una vez más, y en medio del camino pude observar un peldaño circular hecho de metal negro. Ah, excelente, dijo Nora. Pensé que nunca llegaríamos aquí. Acercándonos, pude ver que el metal negro era en realidad el barandal de una escalera. El sendero terminó tan repentinamente como comenzó. Un cúmulo de helechos y espinas crecían incontrolablemente más allá de él, y la negrura del bosque era casi impenetrable. Vi ojos blancos reflejando la luz de vuelta a mí, a medida que contemplaba más dentro en su profundidad. Los ojos deberían ser parte de cuerpos que eran al menos tan altos como yo, pero ningún ojo humano jamás reflejó un destello semejante, plateado en la oscuridad. «Las escaleras sin fin», Nathan dijo, escudriñando con la vista. No estaba exagerando. Al mirar la barandilla circular descendiendo en espiral más y más, pude ver que en verdad parecían no tener fin. Nora se arrodilló al lado de las escaleras,
tomando un cuchillo y removiendo un poco del suelo gris azulado que comenzaba en el peldaño superior y que se aferraba a cada peldaño hasta donde el ojo podía distinguir. Ella tomó un frasco de cristal y gentilmente vació un poco de la extraña sustancia en él, sellándolo herméticamente y guardándola en su bolso. Tomé una enorme roca de los bosques cercanos. Por pura curiosidad, la lancé por la abertura en el centro de la escalera circular. Salió volando, cayendo cada vez más rápido, siguiendo su camino por tantos pisos de distancia que me dio una sensación de vértigo y náuseas. Tuve que apartar la vista. Escuché, esperando oír el sonido metálico o cualquier indicación de que habría golpeado el fondo. No ocurrió nada. Luego de unos 30 segundos, todos nos miramos entre nosotros. Hagámoslo rápido, dijo ella. Ahora casi tenemos todo lo que necesitamos. Nathan asintió. Yo me preguntaba qué era exactamente lo que estos dos estaban planeando. ¿Qué planean hacer con todas las cosas que han recolectado aquí? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Simplemente se trata de ingredientes muy costosos y difíciles de conseguir. Ella dijo. En mi línea de trabajo, solo un tonto desaprovecharía una oportunidad así. Ella desvió la mirada y tuve la sensación de que estaba mintiendo. Vamos, dijo Nathan, presionando el botón para liberar su cargador y reabastecerlo de munición. Esta es por mucho la parte más peligrosa de nuestra travesía. Mantente alerta y deja la pistola desenfundada. Caminamos por las escaleras. Cada uno de nosotros se aferraba con fuerza al barandal. El ruido de nuestros zapatos golpeando contra el metal era el único sonido, además de la ligera brisa que soplaba a través de este lugar. Incluso aquí abajo, en el subsuelo. Después de lo que parecieron unos 20 minutos luego de haber descendido, vi una aberración en las escaleras. Una puerta empotrada en el muro con un extraño símbolo grabado en la madera. Parecía como un 7 invertido con una franja atravesándolo. Los tres de nosotros permanecimos de pie frente a esta, examinándola. Presioné mi mano contra la puerta y me di cuenta de que no estaba hecha de madera. Empleando mi linterna, la examiné detenidamente. La puerta estaba tibia y pulsaba. Parecía estar envuelta en piel humana. Será mejor que la abras, Nathan me dijo. Lo miré. Entonces envolví mi mano alrededor de la perilla. Estaba tibia y pulsando, justo como el resto de la puerta. Sin pensarlo 2 veces, la giré y la abrí. Todos miramos a su interior. Al principio solo parecía ser una cortina de negrura. Apunté con mi linterna, pero eso no ayudó en nada. Atravesé el umbral caminando. Sentía como si miles de pequeños dedos estuvieran desplazándose sobre mi piel mientras entraba. La sensación me dio escalofríos. Eran dedos fríos, hambrientos, que buscaban aferrarse a algo y que no estaban acostumbrados a la tibieza o la luz de los vivos. Pero después de algunos pasos, la oscuridad se quebró y vi que me encontraba de pie en un largo corredor. Los pisos, las paredes y el techo estaban hechos de piedra negra. Mirando atrás, vi a Nathan y a Nora emerger de la nube de negrura. Asintieron en mi dirección. Se veían pálidos e inseguros. Este es el primer círculo, dijo Nora. Deberíamos encontrar a tu abuelo en algún lugar por aquí.
Mientras caminábamos, una habitación emergió a la izquierda. Adentrándonos aún más, miré dentro, contemplando la horrible escena de mis pesadillas. Harris McQueen estaba de pie ahí, rodeado por los cuerpos aún vivos de su familia. Su esposa e hijas se ahogaban con su sangre. Sus labios se volvían azules mientras yacían en sus camas. Intentaban avanzar con sus manos como garras, agarrando las sábanas y el colchón, tiñendo todo de rojo con su sangre. Harris se volvió hacia nosotros, sonriendo. La parte trasera de su cabeza estaba ausente, pero su rostro estaba intacto. Por fin. Casi termina, dijo. Idiotas. Ustedes, bola de idiotas. Ustedes lo despertaron. Han despertado al Dios ciego. Y ahora viene. Ya viene. Ya viene. Nathan no dudó, levantó la pistola y comenzó a descargarla contra Harris. Sangrientos orificios se abrieron por todo el pecho de Harris, y él dejó de hablar para mirar hacia abajo sorprendido. Una mirada de felicidad surcó su rostro al caer de espaldas, sus ojos parpadeando, y entonces cerrándose a medida que una expresión de paz se apoderaba de su cuerpo inmóvil. Había perdido de vista a su esposa e hijas durante el tiroteo. Al mirar hacia abajo pude ver que una de las niñas se había arrastrado ante mí. Su garganta degollada dejó un rastro de rojo sangre, desde la cama hasta mis pies. Sin dudarlo, levantó una huesuda mano en garra y la usó como rastrillo por mi pierna. Desgarró mis pantalones y sentí las punzadas llegar hasta mi músculo. ¡Carajo, me atrapó! Grité y comencé a disparar a ciegas por todo el corredor hacia el piso. La sangre comenzó a emanar por mi pierna. Trastabillé atrás hacia la entrada, arrastrando mi pierna mala detrás de mí mientras caminaba. Los tres de nosotros logramos salir de ahí y estrellamos la puerta con fuerza para cerrarla. Cuarto equivocado, dijo Nathan, sudando profusamente. Él había empezado a reír. Me senté y envolvimos una pieza de tela alrededor de mi pierna, apretándola para ayudar a detener el sangrado. Afortunadamente no había perforado ninguna arteria de importancia y aún podía caminar, pero dolía como el demonio. Había otro cuarto a la izquierda. Lo abrimos. Reveló lo que parecía ser la recámara principal de un castillo medieval. Cadáveres habían sido desollados vivos, sus intestinos extraídos de sus cuerpos y colocados como espirales lejos de ellos. Se veían como serpientes sangrientas y carnosas bajo el brillo proporcionado por las antorchas del castillo. Y entonces, con un terror que se acrecentaba, me di cuenta que estos no eran cadáveres. Aquel que se encontraba más cerca de mí levantó su cabeza. Su rostro estaba completamente ausente, sus ojos arrancados. Podía ver cada músculo de su cabeza mientras intentaba hablar. El Dios ciego se aproxima, dijo. El Dios ciego hizo esto. El Dios ciego ya viene. Tú
Tú sigues. Comenzó a toser, intentando usar su cuerpo desollado para acercarse a la puerta. El resto de gente, intentando hacer lo mismo, trataban de empujarse a sí mismos con piernas sin piel, aferrándose a sí mismos de pequeños guijarros en el piso que se atoraban en sus órganos internos y propiciaban nuevos y pequeños cortes por toda su parte delantera. Comenzaron a levantar sus brazos en dirección a nosotros, gimiendo y suplicando. A algunos les habían cortado sus lenguas y solo podían hacer ruidos ininteligibles. La mayoría estaba llorando, al menos aquellos que aún conservaban sus ojos. Me sentí petrificado. Contemplé esta masa retorcida de humanidad. Cada uno de ellos seguía de alguna forma vivo. El piso del castillo estaba cubierto con tanta sangre espesa y coagulada que cada vez que uno de ellos levantaba un brazo o una pierna al arrastrarse hacia adelante, se podía oír un ligero sonido de chapoteo al desprenderse del suelo de piedra pegajoso. Nathan me jaló por la espalda, cerrando la puerta de golpe. «No mires ahí», dijo. «Hay un número infinito de cuartos como este. No te ayudará en nada andar viendo por ahí». «¿Pero qué hay si mi abuelo está en uno de ellos?», pregunté. «¿Qué tal si él estaba ahí?». Me sentí con fiebre y en pánico. Nathan negó con la cabeza. «Lo dudo», dijo. No explicó nada más. Seguimos caminando adelante por el corredor. Encontramos otra habitación aleatoria a la derecha. La abrí y, para mi sorpresa, vi los campos de mi abuelo. Él se encontraba de pie en medio, completamente intacto, con su espalda girada hacia nosotros. Me recordó mi sueño. «¡Abuelo!», le grité. Se dio la vuelta. La mitad de su rostro había sido arrancada por una explosión. «¡Oh, por Dios! ¡Johnny!», dijo corriendo hasta mí. La mitad de su cara, que seguía intacta, formó una calmada sonrisa. Lo abracé con fuerza. «¿Cómo me encontraste?». «No te preocupes por eso. ¿Estás bien?», pregunté, arrepintiéndome al instante. «Qué pregunta tan estúpida», pensé para mí mismo. Mi abuelo negó con la cabeza. «Perdóname, hijo, pero estoy muerto», dijo. «Fui atacado en los campos, arrastrado hasta aquí. Fallecí en alguna parte del camino. Algo me arrancó la mitad de la cara. No vi qué era, pero recuerdo el morir. Era frío. Entonces desperté aquí, en estos campos. Pero, Johnny, tengo que decirte, no estoy solo aquí». Sentí un escalofrío correr por mi columna al escuchar esto. «¿Qué quieres decir con que no estás solo?», pregunté. «Algo se aproxima», dijo, volviéndose a su espalda y señalando. Seguí con la vista a donde apuntaba su dedo. En la distancia pude ver una pequeña silueta. Apreté los ojos para verla mejor, intentando identificar de qué se trataba.
Flotaba por encima del suelo, moviéndose a velocidad sobrehumana. Se acercaba más y más a la puerta. Lo que sea que fuera, sus ojos habían sido arrancados, dejando solo cuencas negras. Se encontraba desnudo, demacrado y chirriando. Parecía tener al menos 3 metros de estatura, y su brillante piel negra se adhería apretada sobre su cuerpo. El ruido que hacía perforaba el aire con tanta fuerza que tuve que cubrir mis oídos a medida que se acercaba, más y más. Pero eso no ayudó en lo más mínimo. Ya no podía escuchar lo que mi abuelo estaba diciendo, pero lo vi mover la boca diciendo lo mismo una y otra vez. El Dios ciego. Jalamos a mi abuelo, llevándolo a través de la puerta y la cerramos de golpe. Pude escuchar el chirrido acercarse cada vez más rápido. Miré a Nathan y Nora. Ella estaba sacando lentamente los ingredientes de su bolsa, como si no tuviera nada de prisa. Ah, sí. Ella dijo, volviéndose rápidamente hacia Nathan. Este es el punto perfecto para el ritual. Puedo sentir la energía fluir a través del corredor. Docenas de mundos colisionando aquí abajo en el primer círculo. ¡Qué hermosa vista! ¡Qué absolutamente poderosa sensación! Nathan asintió, sudando profusamente. Sus ojos giraban rápidamente hacia el corredor y de regreso. Entonces, todos escuchamos al Dios ciego detrás de la puerta. Muy cerca ahora. Toda la atención de Nathan se enfocó en eso. Pero Nora siguió hablando. Olvidé decirte algo, Nathan. Antes de que pueda trascender, necesito un ingrediente más. La sangre de un amigo traicionado. Sonriéndole dulcemente, ella sacó un cuchillo y lo enterró en el estómago de Nathan mientras hablaba. Él cayó con un grito y ella pateó su pistola para alejarla. Lentamente, metódicamente, ella llevó sus dedos a la sangre que emanaba de él hacia el piso de piedra, lamiéndola con un gemido de placer. Me encanta cuando sigue tibia. Ella se arrodilló, sumergiendo las palmas y el dorso de sus manos en el charco de sangre hasta que estaban completamente cubiertas, asemejándose a húmedos guantes carmesí que se ajustaban apretados sobre su piel normal. Mientras Nathan se alejaba arrastrándose, charcos de sangre emanaban de él demasiado rápido. Ella comenzó el ritual. Empecé a levantar el arma para dispararle, tal vez en la pierna o el brazo, para detenerla de hacer cualquier locura que estaba preparando por desatar. Pero con un rápido movimiento de su mano y un grito, sentí el arma arrancándose de mi agarre y volando por el corredor. Sin embargo, una vez habiendo comenzado el ritual, ella se encontraba distraída. Mi arma ahora estaba mucho más lejos, pero la de Nathan se encontraba más cerca. Usando los pocos segundos que la distracción en su concentración me permitieron, arremetí por ella, levantándola del suelo. Al correr hacia el arma, mantuve mi atención sobre Nora con el rabillo del ojo. Ella derramó la sangre de la niña demoníaca desde el frasco hasta su boca. Entonces, manteniendo la sangre debajo de su lengua, sopló el polvo de las escaleras sin fin frente a ella. Sostuvo la pieza del árbol de Zacum delante. Caminó en la nube de polvo.
La nube se mantenía en su sitio, congelada en el tiempo. Las partículas reflejaban la luz del sol y destellaban, y aún así ninguna se movía con la brisa o caía al suelo. Nora comenzó a gritar de dolor a medida que se acercaba al centro de la nube. Sus ojos parecían derretirse, derramándose por sus mejillas. La piel y los músculos que mantenían su mandíbula en su lugar también se derritieron, y la quijada bajó más y más, sostenida únicamente por delgados tendones y piezas de carne que se adelgazaban cada vez más. La raíz del árbol había comenzado a crecer, enviando brotes con hojas y gruesas raíces negras en todas direcciones sobre su cuerpo. Su piel, pálida como la leche, pronto estaba completamente cubierta en una impenetrable corteza. Cayó entonces sobre sus rodillas, vomitando enormes cantidades de sangre y tejido. Pronto parecieron ser piezas de su estómago y sus intestinos las que ahora emanaban. Su cuerpo estaba cambiando, formándose, creciendo ante mis propios ojos. Su columna vertebral se estiraba, sus huesos rompiéndose y reformándose. Fragmentos de huesos salieron a través de sus dedos y de sus pies, muy largos y muy afilados. Pronto, todas sus ropas se habían desgarrado. Se encontraba en cuclillas en el suelo en posición fetal, sudando sangre de su piel, que ahora tenía la textura de una corteza, mientras espinas de hueso comenzaban a salir también de su espalda. Esta demoníaca figura con garras no se asemejaba en nada a la mujer con quien había venido a este lugar. En ese momento, la puerta estalló en pedazos y la enorme criatura a la cual mi abuelo se refería como el Dios ciego apareció en el corredor. Doblado sobre sí mismo 2 veces, muy apenas cupo a través de la puerta destrozada. Se veía como si una enorme serpiente venenosa de color negro se hubiera unido a un gigante ciego. Retazos de ropas negras desgarradas aún colgaban de su cuerpo en algunos sitios, y gigantescas garras reptilianas sobresalían de sus manos y pies. Con un chirrido se abalanzó sobre la ahora transformada Nora, mordiéndola y encajando sus garras a lo largo de su espalda, perforando la piel de corteza y provocando ríos de rojo emanar de ella. Ella se defendió con la misma ferocidad, mordiendo con colmillos afilados cual navajas y usando sus afiladas púas de hueso para desgarrar cada parte expuesta en la carne de la criatura. ¡Corre!, dije, tomando a mi abuelo por el hombro y dirigiéndolo lejos. Nathan se tambaleó y cayó, enviando gotas de sangre dispersa por todos los muros de tierra. Intentó seguirnos, pero era lento, vacilante, sujetando a su costado mientras tosía espumosa saliva sanguinolenta. Corrimos de vuelta por la escalera. Pasamos las almas torturadas de quienes aún gritaban por nosotros. Vi otra niña pequeña bloqueando el sendero. Me detuve petrificado al instante. Apunté el arma a su cabeza. Sin advertencia, comencé a disparar usando todo el cargador. Su cabeza y su pecho se habían abierto. Negra y aceitosa sangre goteaba de ella mientras caía lentamente de espaldas. Una demoníaca sonrisa aún se encontraba sobre su rostro. Tomé a mi abuelo y nos saqué de ahí. De hecho, mientras miraba hacia atrás, pude ver cómo algo de la piel de ella comenzaba a suturarse a sí misma, a pesar de que aún no se había levantado. Pero casi habíamos logrado llegar a casa. Podía ver el campo de la casa de mi abuelo en la distancia al final del sendero.
un muy pequeño punto en el horizonte que se acercaba más y más a cada momento que pasaba. Mi abuelo tomó mi mano mientras corríamos hacia la entrada del sendero, apretándola de manera reconfortante. Comenzaba a ver pequeños puntos de colores por haber corrido por tanto tiempo. Mi pecho sentía punzadas por todas partes, pero no bajaría la velocidad hasta que estuviera seguro y lejos de este sitio demencial. Hiciste lo correcto, hijo, dijo a través de jadeos, lágrimas corriendo por la mitad de su rostro, sangre chorreando por la otra. Nunca merecí tener un nieto tan bueno como tú. Y entonces golpeamos el muro invisible que dividía la propiedad de mi abuelo de este sendero. Al pasar por él, pude sentir su agarre aflojarse y entonces liberarse. Volviendo la mirada, pude ver su cuerpo desvanecerse rápidamente, disolviéndose y esparciéndose con el soplar del viento. Lo había liberado de este lugar maldito. Volví la vista y, para mi sorpresa, pude ver a Nathan aún con vida. Estaba un poco más a la distancia, al menos un cuarto de milla, cojeando lentamente, sus ropas cubiertas en sangre. Atravesó la barrera colapsando en mis brazos, hiperventilando y claramente sufriendo dolor. «Por favor», dijo, «ayúdame. Me duele mucho». Lo acosté en la suave tierra del campo y llamé a una ambulancia. Encendí un cigarrillo mientras esperaba, pensando sobre las increíbles cosas que habían sucedido, preguntándome si Nora seguiría viva o si ahora mismo se encontraba siendo torturada por esa monstruosidad demente y ciega que habíamos encontrado. Pero mientras escuchaba la respiración irregular y gemidos de dolor de Nathan, una cosa era segura. Yo solía tener miedo de mis pesadillas, despertando cada noche bañado en sudor, gritándole a las tinieblas. Pero ya no les temo. Ahora sé que la vida estando despierto es mucho peor. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos proyectos de este canal. Han escuchado al fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.